Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, que el Señor les bendiga abundantemente. Realmente contentos estamos por estar nuevamente frente a ustedes, pantalla de por medio, pero eso no quita que podamos ir cultivando esa amistad por este medio y por sobre todas las cosas que nos lleguen a conocer como Iglesia de Dios aquí en la ciudad de Mercedes, en pos de la gran comisión que el Señor nos ha encomendado, que no es otra cosa que llevar las nuevas noticias, las buenas noticias de salvación a todo aquel que en él cree. Es vida eterna, es una esperanza viva, y a esto nos ha llamado entonces el Señor, a quienes personas comunes y corrientes como nosotros también anduvimos perdidos, también erramos muchas veces, hasta que por la gracia y la misericordia de Dios pudimos encontrar el camino, y ese camino es el Señor Jesucristo, y ese camino es transitable hasta que crucemos el umbral de esta vida, entonces moraremos eternamente con Él. Jesús fue claro, queridos amigos, cuando Él dijo que Él era el camino, y Él tiene la exclusividad, Él tiene el monopolio de la llegada a Dios el Padre. Nos aferremos por donde nos aferremos, busquemos por donde busquemos. Somos tan porfiados nosotros los seres humanos, ese es un problema de nuestro corazón. Somos tan rebeldes que Dios nos ha marcado cómo debemos de transitar en esta vida. Sin embargo, nosotros queremos muchas veces cortar camino, y cuando llegamos al final, como dice la Escritura, alumbra y parece que hay camino derecho, pero cuando llega a su final es camino de muerte. Queremos vivir tranquilos, queremos vivir seguros, queremos vivir con una esperanza viva, como le llama la Escritura. Tenemos que seguir a Jesús, ir tras sus pisadas, a aquel que dijo: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y este descanso está hablando del reposo del alma, el reposo de nuestro espíritu, que por ser pecadores vivimos de mal en peor. Vivimos cada vez entonces hundidos en nuestra propia desdicha, nuestra propia desgracia, sin encontrar consuelo, sin encontrar una seguridad realmente que nos dé esa solidez de vida que necesitamos. Y esto lo encontramos cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando creemos el Evangelio del Señor Jesucristo. No para hacernos ricos, no para hacernos famosos, no para tener prestigio de este mundo. El mundo y sus deseos pasan, dice la Escritura, pero el que hace, el que obedece la voluntad de Dios, esa persona entonces vive para siempre. Y eso es el Evangelio, son las buenas noticias de Dios. Buenas noticias. El Evangelio no es una religión tediosa. El Evangelio no es doctrina y mandamientos de hombre. El Evangelio es todo lo contrario, es la libertad que Dios ofrece a todos aquellos que confiesan a Cristo como único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas. ¿Y por qué a Cristo? Bueno, porque fue el único que pudo suplir las demandas impresionantes de la justicia de Dios. ¿Cómo suplió Jesús esas demandas? Muriendo como el sacrificio por el pecado, muriendo en mi lugar, en tu lugar. Nosotros no podíamos, por más que nosotros dijéramos: no, crucifíqueme a mí, Señor. No servía de nada nuestra sangre, nuestra vida en sacrificio, porque nosotros somos afectados por el pecado, y Jesús no. Jesús fue sin mancha. Él fue concebido por el Espíritu Santo en aquella joven muchacha María. Él fue concebido santo, sin mancha, porque había sido destinado, predestinado antes de la fundación de este mundo para ser el Cordero de Dios, que aquel que Dios había preparado, le preparó un cuerpo humano. Jesús tuvo una naturaleza como la nuestra. Hablando de la fisonomía física, Jesús sintió hambre, Jesús se cansó, lloró, se enojó, sonrió, fue tentado. ¿Se acuerdan cuando dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser probado, para ser tentado, y el Señor ahí resistió, se sometió de principio a fin a la voluntad del Padre, porque Él no vino para hacer su voluntad, Él no vino para realizar su vida en esta tierra. Él vino para hacer la perfecta voluntad de Dios, y esa perfecta voluntad de Dios
la plasmó en esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo muriendo en la cruz del Calvario. No tenía por qué hacerlo, pero fue por puro amor. Él se despojó de su divinidad, se despojó de su deidad, sin embargo, Él tomó forma de siervo, dice la Biblia, o sea, tomó forma de esclavo, no solamente de hombre, sino que estando en la condición de hombre, Él no nació como César, no nació ni siquiera como podría haber nacido con otros privilegios humanos, sin embargo, Él, estando en la condición de hombre, se hizo esclavo, se humilló a sí mismo, porque Él vino para ser servido, no para ser servido, sino que para dar su vida en rescate por mucho. Y quiera Dios, tú que nos estás viendo, que tú seas uno de esos muchos, los cuales Jesús vino a rescatar. Porque un día, tan cierto como que hoy estamos aquí, un día tendremos que presentarnos delante de Dios. Y ahí no hay credencial que valga. Lo único válido allí es que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestros pecados han sido lavados en la sangre del Señor Jesucristo. Es por los méritos de Cristo que nosotros llegaremos al cielo, por la gracia de Dios y los méritos de Cristo. Nosotros no podemos hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es descansar en esa obra perfecta que Cristo hizo. Descansar en esa obra perfecta. Creer en esa obra maravillosa que nuestro Señor hizo en favor de nosotros. Por eso dice que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Todos cuantos creen en Él no serán avergonzados. El Señor Jesucristo no es como los hombres, que hoy dicen una cosa y mañana la desdicen. El Señor Jesucristo lo hizo, lo mostró y prometió, y lo mejor aún está por venir. Pero eso comienza hoy. Eso comienza hoy viniendo a Cristo, recibiéndole como único y suficiente Señor, y ahí empezar a caminar en su voluntad, conociéndole día a día. Y Él nos promete entonces una vida completamente nueva. Él no vino a reformar, sino vino a transformar, a darnos una vida nueva, una vida que esté en comunión con Dios. Así que bueno, les dejamos este desafío como cada semana. Buenas tardes, Marco, Dios te bendiga. Buenas tardes, don Alberto, también el Señor lo bendiga a usted. Contento de visitarles por este medio. Y mientras lo escuchaba, pastor, pensaba lo que gana un rey de los que andan en la vuelta hoy en día, ¿no? La cantidad de reyes que han pasado y ni nos hemos enterado que fueron reyes, las cosas que han hecho, sin sentido, que parecía que se adueñaban de todo y sin embargo fue un poco y nada, una neblina. Sin embargo, el reinado de nuestro Señor es maravilloso porque realmente lo ampara la propia Escritura en la calidad de rey que tenemos para adorar y para exaltar, ¿no? Y que no vino por un sueldo ni a nacer en un palacio, ¿no? Porque aún hoy hay gente que espera que ese Salvador viniese a nacer en un palacio, ¿no? Sin embargo, Él nació en un palacio, sí, y a ese palacio nos quiere llevar Él, ¿no? Si realmente le reconocemos y le entregamos este corazón, ¿no? Por eso, amigo televidente, venza ese temor de arrimarse a la iglesia media. Usted va a conocer a alguien que es digno de ser presentado para que se puedan entregar, y realmente es a través de la palabra donde uno lo empieza a conocer y a relacionarse, porque la propia Escritura nos va guiando, nos va enseñando, va marcando el camino que uno debe de transitar hacia ese palacio celestial, ¿no? Es por eso que lo invitamos programa tras programa, semana tras semana, en la mayoría de las veces que uno puede lo reitera, porque como iglesia estamos abiertos para eso, para recibirles, para seguir invitándoles a que puedan acercarse con confianza a conocer a este Rey, preciosísimo Rey, ¿no? Que hizo una obra maravillosa, como ha explicado
el pastor. Pero ustedes pueden arrimarse a nuestra iglesia tranquilos, que van a ser recibidos como corresponde y van a escuchar de la enseñanza y desde el púlpito y desde el pastor, sobre todo, quién es nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, ¿no? Y por eso como iglesia estamos constituidos y nos reunimos y nos congregamos en el barrio Artigas, en calle 18 de Julio, pasando Piedras al Sur, ahí está la iglesia bautista. Son todos muy bienvenidos, siempre estamos de puertas abiertas, ahí tenemos actividades durante la semana, si bien no son muchas, pero estamos los martes a las 17:30 horas, los miércoles a las 15:30 horas, los sábados a las 10 de la mañana está la actividad con los niños y jóvenes, es la escuela bíblica, también puede llevar a sus chicos, a sus jóvenes, a sus niños y acompañarles para ver la actividad que se desarrolla con respecto a esa edad. Y de tarde está la actividad con los adolescentes a partir de las 3:30 de la tarde. Y el culto central son los domingos. Este domingo específicamente, 2 de junio, va a haber una actividad en la Chacra Bautista. Pasando el Águila Blanca, ahí está la iglesia bautista, está el templo, ahí es un día en familia que va a estar arrancando por este domingo a las 10 de la mañana. Pasado este domingo volvemos a los horarios normales allá en el barrio Artigas. Pero recuerde, este domingo 10:30 en la Chacra Bautista, son todos muy bienvenidos, es un día en familia, anímese, arrímense tranquilamente y va a ver lo que es el pueblo de Dios reunido, tanto para cantar como para alabar y reconocer ese nombre que por sobre todo nombre es Jesucristo. Bien amigos, entonces les esperamos, arrímese a la casa de Dios. Vamos a escuchar una alabanza y después vamos a leer unos pasajes de la Escritura. We will trust God's word alone, where His perfect will is known. Our traditions shift like sand, while His truth forever stands. We will live by faith alone, clothed in merit not our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. We are saved by grace alone, undeserved yet freely shown. No accomplishment on earth can achieve the second birth. We will stand on Christ alone, the unyielding cornerstone. Nations rage and devils roar, still He reigns forevermore. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone.
has freed us. He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Bien, amigos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 18 al 23. La palabra de Dios dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres incorruptibles, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Bien, el apóstol Pablo es el autor de esta tremenda epístola donde explica el Evangelio de una manera solamente un hombre guiado por el Espíritu de Dios pudo escribir las cosas tan relevantes y profundas que tenemos en esta carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Y en el versículo 18 él comienza diciendo: porque la ira de Dios, dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? Dice que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad que detienen con injusticia a los hombres? ¿Cuál es la verdad que los hombres no quieren oír, que no quieren vivir, que no quieren aplicar a sus vidas, a sus corazones? ¿Cuál es esa verdad? Bueno, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vemos cómo esto cada vez ha sido a lo largo de toda la historia, que el hombre ha tratado de detener con injusticia la verdad. Y esto uno lo puede notar, esto uno lo puede ver, cómo el hombre en su estado pecador detiene la verdad con injusticia. Por todos lados podemos notar esto, donde el hombre resiste la verdad. El hombre hace cualquier cosa para que la verdad no sea revelada, para que la verdad no sea expuesta como tiene que ser expuesta. Pero en el versículo 16, que no lo leímos, Pablo dice que él no se avergonzaba del Evangelio, porque no era fácil en aquel tiempo este mensaje nuevo que nadie lo conocía y que Pablo había sido llamado a ser el apóstol a los gentiles, o sea, el enviado a los gentiles a predicarles el Evangelio. Y Pablo dice que él no se avergonzaba. ¿Por qué usaba esa palabra allí, que no se avergüenza del Evangelio? Bueno, porque era un mensaje que nadie lo conocía, era un mensaje que hablaba de un rabino judío que se había criado en una villa muy pobre, en Nazaret. De ahí había salido, había sido hijo de un carpintero, y sin embargo su doctrina que enseñaba era diferente a lo que los judíos estaban acostumbrados a enseñar y a practicar. Y luego este hombre que decía ser el Hijo de Dios es muerto en un madero como un criminal entre los criminales, y ese es el Cristo que Pablo está predicando. Muchos despreciaban ese mensaje, muchos se reían, muchos se burlaban, como en el día de hoy también pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, Pablo dice que él no se avergonzaba del Evangelio, porque en otra parte el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios, en el capítulo 13, donde se nos dice que Cristo fue crucificado en debilidad, dice el apóstol Pablo, pero vive
por el poder de Dios. Es cierto que fue crucificado como un hombre débil. Aquellos que lo veían, que estaba todo ensangrentado, que estaba débil por los golpes, por los azotes, por el juicio que había tenido durante toda la noche, llegaba muy maltrecho, muy maltratado físicamente allí a la crucifixión, y todos aquellos que lo miraban decían: pobre hombre, este dice que es el Salvador. Bueno, y muchos se burlaban de él diciendo: si este es el Salvador, entonces que se salve a sí mismo y luego que nos salve a nosotros. Entonces muchos no podían creer este mensaje de este Cristo, de este Mesías, de este Redentor que había muerto entre criminales y como un criminal, y era la manera más vergonzosa, más decadente, más humillante de morir para un hombre en aquel tiempo, era ser crucificado, ejecutado públicamente, y ese era el Cristo que Pablo estaba predicando. Pero Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del mensaje de Dios. Y nos dice el por qué, Pablo, porque dice que este mensaje es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque este mensaje se predicó a los judíos antes que nada, pero los judíos, la gran mayoría, lo rechazaron. Y Pablo dice: y también al griego, o sea, los griegos eran gentiles como nosotros. Ahí podemos poner los griegos, los uruguayos, los argentinos, los paraguayos, los gentiles, los que no pertenecemos a la nación judía. Y Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, porque sabemos que también es poder de Dios. El Evangelio un día transformó nuestras vidas y ha transformado a millones de personas a lo largo de estos 2000 años de existencia. Este mensaje de salvación es poder. Sigue teniendo el mismo poder, sigue teniendo la misma efectividad para salvar tu vida hoy, ahora. ¿Y por qué es tan urgente predicar este Evangelio de salvación? Porque estamos bajo la ira de Dios. Si no fuera por este tiempo de gracia que Dios ha dado para que el hombre se salve, para que el hombre se encamine hacia el camino angosto, para que el hombre entre por esa puerta angostita que es el Señor Jesucristo, dice Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. Esa ira de Dios cayó cuando Cristo estaba siendo enjuiciado por nuestros pecados. Yo no tengo ningún problema con la ira de Dios, porque la ira que Dios tenía sobre mi vida la depositó en Cristo. Yo por la fe me cubro bajo la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. El problema es aquellos que no están en Cristo. Y hay tantos miles y miles y miles y miles y miles de personas que no están en Cristo, y quizás tú eres una de esas personas que no estás en Cristo, y si no estás en Cristo estás bajo la ira de Dios. Y dice Hebreos 10:31 en el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Un día tendrás que presentarte delante de Dios. Ay de aquel día si tú hoy no estás amparado en la gracia de Jesucristo. Porque dice en el versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se puede conocer. Abre tus ojos si puedes ver, o si puedes palpar, o si puedes olfatear. Capaz eres ciego, pero si puedes tocar algo, olfatear algo. Dios nos ha dado 5 sentidos. Puedes escuchar las aves cantar, el ruido de la lluvia, del viento, de un arroyo. La creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el salmista, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero somos tan necios y decimos: no, somos tan necios. Por eso dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque somos tan sabios que decimos: no, esto hubo una explosión y evolucionamos de un gusano que salió del agua y se arrastró por millones de años, y todo fue una gran millones y millones y millones de casualidades, y ahora estamos acá nosotros sentados hablándoles de Dios. Pero es por casualidad. No es por casualidad. Hay una mente inteligente, hay un ser todopoderoso en el universo que creó todas las cosas. Hay un diseño divino. Y Dios lo ha manifestado en la creación, pero estamos tan ciegos
estamos tan rebeldes, somos tan duros de corazón, tan duros, que no podemos ver entonces lo que Dios nos dice acá, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Un amanecer, un atardecer, un río que fluye, un pájaro que canta, un trueno, todo esto nos habla de la obra magnífica de un creador, pero la obra más magnífica es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si la creación es magnífica para ver la obra de Dios, entonces cuánto más magnífica es la obra de Cristo para ver el amor de Dios hacia la criatura pecadora y caída. Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, o sea divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Hay gente que dice, bueno, yo tengo que ver, pastor, para creer. Bueno, salí afuera y mirá el cielo esta noche, las estrellas, la luna, mirá los árboles, los animales. Es algo hermoso la creación. Eso es ver con ojos espirituales y decir, caramba, acá hay alguien que diseñó esto tiene un diseño increíble, inteligente. Dice, desde la creación se hacen claramente visibles en el mundo creado, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. De modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron. El hombre dijo, no, acá no hay Dios, no existe Dios. Entró la razón, entró la pseudociencia que quiere estar por encima de la verdadera ciencia de Dios y dijimos, no, esto es para gente ignorante, gente que cree un libro viejo, con cuentos, con historia, con mentira. Venimos del mono, nos morimos y somos materia muerta y no existe. Eso es lo que dice una mente reprobada, eso es lo que dice un corazón oscurecido. Pero mejor creer en Dios y no a los hombres. Porque dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amigo, amiga, joven, no sé, los años que tienes, la vida que has tenido, los problemas, las dificultades, eso todo queda en un segundo plano. Lo importante ahora es presentarte a Cristo como Señor y Salvador. Presentarte a que hizo una obra tan grande y magnífica muriendo en la cruz del Calvario para que tú puedas tener vida, para que puedas tener esperanza de una resurrección, de una vida eterna, que no vendrás a condenación, para que no conozcas esta ira de Dios un día. Y hoy es el día de correr urgentemente. Estás en grave peligro, estás caminando sobre un hilo a punto de cortarse. Y es la vida cuando se va sin Cristo a una eternidad. Hoy estás escuchando el Evangelio, tienes la bendición de que alguien te está hablando las cosas de Dios. Abre tu corazón, ven a Cristo, así como estás, no tengas más excusas, así como estás, ven a Cristo, Él te recibe, no te echa fuera. Queridos amigos, es hermoso hablar del Señor, pero el tiempo se nos ha ido, por eso les invitamos que vayan a la congregación. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Manchas de